Control de plagas de productos almacenados por radiación ionizante. La radiación ionizante en forma de radiación electromagnética o partículas de alta energía crean iones al romper enlaces químicos. La porción ionizante del espectro electromagnético comprende luz visible y longitudes de onda más cortas. Aunque la luz visible ioniza solo ciertas sustancias químicas, por ejemplo, clorofila, que se ioniza para iniciar la fotosíntesis. La irradiación, ya sea por isótopos o por fuentes de máquinas de rayos gamma o rayos X, tiene el mismo modo de acción. Los rayos gamma, rayos X o los electrones expulsan a los electrones de sus órbitas, creando iones y radicales. Los electrones libres colisionan con electrones adicionales que resultan en una lluvia de electrones. Los iones y los radicales causan más daño a las moléculas orgánicas grandes como el ADN, lo que detiene el desarrollo de organismos irradiados. De hecho, el daño secundario causado por los iones y radicales producidos por la lluvia de electrones puede causar más daño a las moléculas orgánicas que la radiación primaria misma. En los organismos, la radiación afecta más fácilmente los sitios de división celular en curso, que en los insectos adultos incluyen las gónadas y el intestino medio. A dosis mínimas que detienen las funciones de estos órganos, los insectos no se reproducirán y dejarán de alimentarse porque el intestino medio no puede procesar los alimentos. Poco después de que se descubriera la radiación ionizante a finales del siglo XIX, se descubrió que en los organismos podían esterilizarse reproductivamente con dosis relativamente bajas que no mostraban ningún otro efecto grave para los organismos. El uso más grande y prolongado de la irradiación para controlar los insectos fue el tratamiento anual de 400.000 toneladas de grano importadas por la Unión Soviética en el puerto ucraniano de Odessa, que comenzó en 1980 y continuó hasta 2007. El sistema podía tratar 400 toneladas de grano por hora con 0.4 kilograys de radiación. Un gray es igual a 100 rad, que se conoce como dosis de radiación absorbida. En algunos países como Estados Unidos, la irradiación de alimentos sufre una desventaja ilógica en comparación con otras tecnologías seguras pero controvertidas, porque los alimentos irradiados deben etiquetarse como tales, mientras que los alimentos que han sido fumigados o los alimentos de plantas genéticamente modificados utilizando técnicas moleculares no necesitan ser etiquetados. Por supuesto, si la irradiación fuera fácilmente vista como un avance positivo de la tecnología alimentaria, no sería un tema controvertido, sino una fuente de tranquilidad. Se han realizado considerables investigaciones para medir el efecto de la radiación en granos y sus productos. A las dosis requeridas para el control de insectos se han informado pocos efectos negativos. La irradiación está aprobada para el uso de productos almacenados en al menos 33 países en la actualidad. 14 países han aprobado la irradiación de todos los productos almacenados. Sin embargo, pocos de estos países tienen productos almacenados irradiados comercialmente. En 2005, en Indonesia se irradiaron 334 toneladas de granos para el control de insectos y en China se irradiaron 4.000 toneladas de frijoles y granos con el mismo propósito, con cantidades que aumentan anualmente. China tiene más de 100 instalaciones de irradiación y está construyendo más. La Comunidad Europea sí recopila datos sobre irradiación de alimentos entre los miembros y en el último año disponible se informó que irradiaron granos, legumbres o sus productos irradiados, aunque los países miembros irradiaron una variedad de otros alimentos, por ejemplo Bélgica, Francia y los Países Bajos irradiaron más de 8.400 toneladas métricas de patas de rana y aves en su mayoría. Hay varias aplicaciones para la irradiación de productos almacenados que son alternativas viables a los pesticidas convencionales.
Debido a que el costo, incluidos los pasos logísticos de la irradiación de productos almacenados, es relativamente alto en comparación con alternativas como la fumigación. Para que la irradiación sea viable para los productos almacenados deben ser un valor relativamente alto y susceptibles de irradiación en comparación con técnicas alternativas. Debido al aumento de las restricciones sobre el uso de bromuro de metilo, los posibles problemas con la resistencia de plagas al fósforo de hidrógeno y las diferencias para conseguir que se registren nuevos fumigantes para su uso en alimentos. La irradiación puede tener un papel más importante en la protección del producto almacenado. Una razón clave por la que se ha adoptado la irradiación para el tratamiento fitosanitario de productos frescos es porque generalmente es menos dañino para los productos frescos que los tratamientos alternativos de temperatura y fumigación. De hecho, algunas frutas irradiadas no toleran ningún otro tratamiento fitosanitario comercial. Los productos almacenados, en gran medida duraderos, generalmente toleran la temperatura y los tratamientos de fumigación para matar las plagas. Por lo tanto, la irradiación no tiene la ventaja comparativa de una mayor tolerancia a los productos básicos. La reproducción del insecto Coleoptera se puede prevenir con dosis que van desde un mínimo de 0.05 kg para alguna especie hasta un máximo de 0.4 kg. Sería ventajoso validar esta dosis porque es en gran parte responsable de la dosis fitosanitaria genética para todos los insectos, excepto las pupas y los lepidópteros adultos que se establecen en 0.4 kg, cuando una dosis más baja puede ser suficiente. Algunos estudios se han realizado con energías de electrones tan bajas como 60 y 80 kiloelectronvoltios. A estas bajas energías la penetración se reduce a capas individuales de granos o semillas, y la aplicación comercial requerirá sistemas que pudieran producir esta disposición de manera consistente. Las ventajas son menos blindaje requerido debido a la baja energía de los electrones y menos daño al producto porque la dosis absorbida sería uniforme. Cuando se aplica la irradiación usando energías más altas a corrientes de grano más gruesas, las más cercanas a la fuente recibirán dosis más altas que las requeridas para obtener la dosis mínima de radiación requerida. Buenos días, mi nombre es Juan Esteban Quintero Sepúlveda y hoy vengo a hablarles acerca de la clave para resolver la contaminación agrícola por medio de la bioprotección de cultivos. Como todos sabemos, los cultivos son muy importantes en nuestro día a día, ya que de ellos depende nuestro alimento. Por ello, los sectores agrícolas tratan de proteger a estos de diferentes pestes por medio de los pesticidas, agroquímicos y fitosanitarios. Ha de aclararse que estos no son totalmente buenos, ya que estos también contaminan el medio ambiente y provocan diferentes, por decirlo, catástrofes ambientales que poco a poco se van viendo reflejadas en nuestro medio ambiente. Esto no viene solo desde hace poco, sino que también viene pues, desde los inicios de los implementos de los químicos en los pesticidas. Esto viene desde la época romana, ya que desde allí ya se utilizaban pesticidas como el arsénico. Em, Luego de allí pasamos a la Edad Media, donde ya se están implementando más las sales cloradas. Y por último llegamos al siglo XIX, donde se produjo la primera generación de pesticidas por medio de la implementación de el arsénico, los componentes del mercurio, fósforo y también el cobre. Como todos sabemos, estos son metales pesados y por tanto son tóxicos. Tanto así que además pues, de su alta toxicidad también tienen un peso molecular bastante alto, por lo tanto eso no se degrada fácilmente y pueden mantener en una superficie, en el mismo suelo, en el aire por mucho tiempo. Es por esto que estos no son muy saludables, ya que estos pueden llegar incluso hasta las fuentes hídricas y contaminarlas. Como todos sabemos, en el siglo XIX estuvo la Segunda Guerra Mundial y de allí pues se alzó en gran medida el implemento de químicos, tanto así que también llegó
a los pesticidas. Se implementaron químicos bastante fuertes en estos, ya que pues después de probar químicos en personas, no ingiriéndolas, sino rociándolas para que éstas pudieran evitar ser contagiadas de malaria, con ello se llegó a la conclusión de que si esto servía con personas, también con cultivos, para proteger a estos de diferentes pestes. Y por ello se empezaron a implementar diferentes componentes mucho más fuertes para la erradicación de las pestes en los cultivos. Luego de la Segunda Guerra Mundial se dio una gran alza en la fabricación de pesticidas con químicos en el sector industrial. Tanto así que después de ello la bióloga Rachel Carson bueno, notó que este implemento de estos pesticidas no eran muy razonables, por no decir que eran muy malos, ya que de allí también se venía una cadena de catástrofes naturales muy fuerte. Esta la ilustró en su obra literaria llamada La Primavera Silenciosa, donde reflejó pues todos los acontecimientos que habían pasado, según ella, por el implemento indebido de estos pesticidas con altos componentes químicos. Y con ello se llegó a la conclusión de que no eran totalmente sanos, porque ya después, teniendo en cuenta los COP, que son los componentes orgánicos persistentes, se descubrió que estos podrían generar cáncer con tan solo un pequeño contacto con los seres humanos. Y como en ese tiempo, aunque aún lo es, el cáncer es incurable, pero pues ahora con los diferentes tratamientos es posible pues superarlo. Se llegó a la conclusión de que estos eran muy peligrosos y por tanto se prohibió y se mantuvo en custodia como la vigilancia de estos. Sin embargo, ya llegando al siglo XX, estos pesticidas se siguen implementando, no en tal medida, ya que pues han habido diferentes regulaciones al implemento de químicos en estos. Todavía hay pues mucho implemento de químicos, los cuales pues aún siguen siendo muy nocivos. Y pues esto puede reactivar la biomagnificación, que como Rachel lo ilustró en su obra, es como la consecuencia de todos estos fenómenos debido al mal implemento de estos elementos químicos. Es por ello que hoy en día se están implementando diferentes biopesticidas, los cuales son la solución para esta contaminación que no ha cesado desde, inclusive desde el descubrimiento de esta gran anécdota que era pues que esto podía generar cáncer en personas y también pues con lo del medio ambiente pues imposible decir que esto no es un problema grave para la sociedad en un futuro. Es por ello que pues con el implemento de los biopesticidas estos se reducen en gran medida pues la contaminación ya que implementan diferentes elementos que vienen de la naturaleza y por tanto no son nocivos para la misma naturaleza porque vienen de ella. Estos, aunque pues ya están siendo implementados, aún les falta un gran camino por recorrer para poder llegar a suplantar los pesticidas tradicionales. Es por ello que hoy en día pues hay que apoyar a estos biopesticidas, ya que con ellos se puede evitar una catástrofe a nivel global. Bueno, mi nombre es Wilson Fernando Giraldo Patiño, pertenezco al grupo Voz de Agrónica y el día de hoy vamos a hablar sobre la descontaminación microbiológica con microondas de plasma de aire procesado. Bueno, los métodos de desinfección o saneamiento utilizados actualmente para frutas y verduras carecen de efectividad microbiana, pero son altos en costos, consumo de agua y productos químicos. Una alternativa es la aplicación de plasma no térmico a la atmósfera, a presión atmosférica. La configuración experimental implementada por microondas de plasma genera aire procesado por plasma, que contiene múltiples reactivos, compuestos químicos y antimicrobianos a base de especies de nitrógeno. 5 productos frescos diferentes se contaminaron primero con 7 microorganismos diferentes, por ejemplo, bacterias, levaduras y endosporas. Seguido un tratamiento pues, con esta tecnología. El plasma se encendió durante 7 segundos y después de un tratamiento posterior al plasma, como 15 minutos. Factores de reducción de la carga microbiológica máximos fueron detectados. Además,
Los exámenes sensoriales mostraron muy poca influencia en la textura, apariencia y olor de las frutas. Las características del plasma y sus compuestos químicos conducen a una alta inactivación microbiana. En varias muestras se ofrece una amplia gama de posibles aplicaciones. El plasma a presión atmosférica no térmica es un producto no térmico, no tóxico y de bajo costo, con posibilidades de inactivar microorganismos en superficies de productos frescos. Podría ser la utilización en ambientes secos y húmedos y permite el tratamiento de alimentos frescos y virtuosos. Cada superficie es concebible en procesos por lotes o en línea a lo largo de todo el valor de cadena de producción de alimentos y podría implementarse con una alternativa al ozono o tratamiento con dióxido de cloro. Los productos frescos recién cortados tienen una vida útil de varios días, lo que permite solo una distribución regional, que produce la vida útil limitada y las pérdidas asociadas de estos productos frescos. Estos tienen varias causas. Pueden depender especialmente sobre la contaminación microbiana en todas las etapas de cadena de valor: producción, procesamiento, transporte, despliegue y también antes de prepararse. En general, una gran demanda con respecto a saneamiento está implicada en este proceso. La contaminación inicial de los alimentos podría ocurrir durante la cosecha previa, el procesamiento con estiércol, el agua contaminada o mal manejo de prácticas de cosecha. Por lo tanto, no solo el desarrollo del medio ambiente y limpieza alternativa son amigables e importantes, pero también la compatibilidad del producto, costos, impacto ambiental, impacto en la calidad del producto y las disposiciones reglamentarias deben tenerse en cuenta. Un posible método alternativo podría ser la aplicación de presión atmosférica no térmica con plasma. Los plasmas son gases ionizados con alta proporción de partículas cargadas libres, como iones y electrones. La aplicación de plasma a presión atmosférico no térmica es una nueva disciplina en el campo del procesamiento de alimentos y una emergente tecnología no térmica para reducir microbios en la superficie de alimentos frescos y procesados. Por lo tanto, aplicaciones potenciales de plasma a presión atmosférica no térmica para la industria alimenticia es múltiple y tiene un potencial específico para el tratamiento de alimentos. Por ejemplo, la descontaminación seca de alimentos de sus superficies, alimentos granulados y partículas de semillas germinadas, podría llevarse a cabo con este método. Además, la superficie del material de embalaje también podría esterilizarse. El plasma no térmico se implementa en la industria alimenticia para la descontaminación de productos agrícolas crudos, tales como las manzanas, lechugas, almendras, mangos, melones, superficies de huevo, carne y queso. Los resultados de las investigaciones sobre la cinética e inactivación de exámenes sensoriales debido al tratamiento con plasma en productos frescos contaminados microbiológicamente se lleva a cabo con los siguientes productos frescos: manzana, cáscara y pulpa fresca, fresa, lechuga y zanahoria. El microorganismo lo más usado en esos estudios fueron los E. coli, las endosporas y las levaduras. Las frutas y verduras frescas recién cortadas estaban contaminadas con la suspensión bacteriana o fungicida pipeteado. Luego los productos frescos fueron mantenidos bajo condiciones estériles y frescas y la suspensión podría secarse bajo flujo laminar. La recuperación de la contaminación microbiana respectivamente de residuos en el espécimen se realizó agitando los productos en 30 mililitros de caldo de nutrientes durante 10 minutos y usando platos. El límite de detección de este procedimiento fue de una partes por millones sobre mililitros. Si el número de microorganismos cayó por debajo de la detección límite, es decir, no se encontraron microorganismos viables después de que se implementó en las frutas los procesos de descontaminación. Los alimentos tratados con plasma se exponen a componentes reactivos de la misma manera que los microorganismos contaminantes. Por ejemplo, el objetivo es lograr la mayor reducción posible y el recuento de microbios en el menor efecto posible con la calidad de los alimentos. Y se han llevado a cabo investigaciones con compuestos aislados sobre cambios y sustancias relacionadas con los alimentos.
Se observan pérdidas de sustancias en función del sistema de plasma y el tiempo de exposición. El impacto en la composición química de los sistemas vegetales solo se ha estudiado con canónigos. Después del tratamiento con plasma se reportó un aumento del contenido de flavonoides. La razón detrás de este aumento observado no ha sido aclarada. Las micrografías electrónicas de barrido de superficies de plantas tratadas con plasma a baja temperatura revelaron cambios debido a fenómenos de erosión en la epidermis superior. El tratamiento con plasma de las hojas frescas de las espinacas, por ejemplo, y posterior almacenamiento en frío causó decoloraciones. Hasta la fecha rara vez se ha investigado los posibles cambios sensoriales. La cinética del estudio pues, del tratamiento con plasma está también influenciada por la estructura de la superficie y tanto varía fuertemente dependiendo de la superficie del alimento. Por lo tanto, las investigaciones que utilizan sistemas de modelo no pueden ser simplemente transferidas a las condiciones que prevalecen en las superficies complejas de los alimentos. El tratamiento con plasma no térmico de las muestras contaminadas se realizó con un programa de descarga impulsado por microondas. Las microondas tenían una frecuencia de 2,45 GHz y la potencia de suministro estaba en el rango de 1,1 kW. En consecuencia, la temperatura del gas era aproximadamente de 4 Kelvin y se colocaron las muestras contaminadas en el fondo de una botella de vidrio de 250 mililitros. La distancia entre la antorcha de plasma y la botella de vidrio era de 25 centímetros conectados a través de un tubo de metal. La temperatura del gas en el extremo del tubo del metal era de 120 Celsius. Dentro de la botella, la temperatura del gas se enfrió más de 30 Celsius en contacto con la pared de la botella. Este fue encendido durante 7 segundos y el gas reactivo se pasó al vidrio de la botella y luego la botella se cerró por 5, 10 y 15 minutos para descontaminar la muestra. La inactivación observada de microorganismos dependía del cierre y el almacenamiento. Las investigaciones mostraron una posible inactivación de 7 diferentes microorganismos con esta metodología de microondas. Hay microorganismos que su resistencia a los compuestos de plasma químico en la superficie del producto son detectados, más estructurados en superficies de frutas y verduras. Se ofrecen cavidades para los microorganismos, pues hay frutas o características de las frutas que ofrecen estas protecciones a esos microorganismos y por lo tanto también efectos sombra que pueden inhibir los efectos del plasma y pueden causar efectos de, de inactividad o inalteración de los productos. Investigaciones preliminares de este aspecto sensorial de productos frescos tratados con plasma mostraron una influencia mínima al olor. Estos cambios detectados no pudieron ser controlados. La inactivación de microorganismos en frutas frescas y las verduras por plasma dependen de muchos parámetros como la fuente de plasma, mezcla de gases, contenido del agua en el gas, especímenes de superficie, especies microbiológicas y concentración. Sin embargo, los resultados son prometedores y las ventajas del PPA ofrecen una amplia gama de posibles aplicaciones. La interacción química, especialmente la función de RNS y ROS con respecto a la mecánica de inactivación microbiana y los organismos y la interacción de alimentos, calidad de ellos debería ser más investigada. Bueno, muchas gracias. Esta fue la exposición del grupo 2. Feliz noche, tarde.